seguros inclusivos para la resiliencia climática. Si quieren escuchar el webinario en francés y en español, van a ver un icono de interpretación como un mundito. Va a haber una pequeña demora con la interpretación de francés, pero ya se va a conectar y debería haber francés a disposición en breve. Primero que nada, quiero agradecerle a la MUNRE por invitarme y también a Microinsurance Network. Gracias a ustedes también por sumarse a este webinario, a todos ustedes. Este es uno de los webinarios, parte de nuestra serie Aprendiendo de los Líderes. Lo que les quiero decir es que pueden encontrar las grabaciones de los webinarios anteriores en nuestra web. Estas grabaciones están en inglés, francés y español. También un tema de orden. Por favor, pongan sus preguntas en el botón que dice preguntas y respuestas, en inglés Q&A. vos questions. Hola. Muy bien. Continuemos entonces. Además, si pueden también mantener sus micrófonos en silencio, sería fantástico. Un poco de antecedentes sobre la sesión. Estoy segura de que ustedes saben que el cambio climático es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad hoy en día. Para la OIT en particular, esto afecta a los trabajadores y a los empleadores en particular. Estas olas de calor destruyen los medios para ganarse la vida y también lo hacen las inundaciones. Nosotros hoy en día estamos en una economía mundial y la mayoría de estas personas que se ven afectadas por el cambio climático no son personas de las que se pueda prescindir. Y los problemas por el cambio climático se han quintuplicado en el último año. Esto hace que se amplíen la inequidad, que haya más problemas de trabajo, más desempleo y también ocasiona problemas en la cadena de suministro. Hoy vamos a hablar de cómo los microseguros pueden ser una de las herramientas para generar esta resiliencia ante el cambio climático. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer orador. El primer orador es Pedro Canaro. Él ha participado mucho en este webinario de hoy. Él es el director de emprendedorismo y trabaja dentro del Foro de Desarrollo Emprendedoril. Recientemente ha empezado a trabajar como líder de programas. Il a pris en charge. Ah, no. Sí, muy bien, continuemos. Es abogado de formación y trabaja con un fuerte enfoque en seguros inclusivos. Pedro, te voy a hacer dos preguntas y después te voy a pasar la palabra. Primero que nada, ¿qué papel crees tú que desempeñan los seguros inclusivos en la planificación general de la gestión del riesgo climático y de desastres? ¿Y cómo contribuye esto a la resiliencia sistémica? En esencia, ¿por qué son importantes los seguros inclusivos en este contexto? La segunda pregunta es, ¿podemos medir el efecto de los seguros inclusivos en el desarrollo de la resiliencia? Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes, con mis compañeros panelistas. Gracias a todos los que se suman en línea. Voy a intentar responder a las dos preguntas. Estamos hablando de la resiliencia y cómo los seguros inclusivos nos ayudan en la era del cambio climático. Nos has dado un marco de referencia excelente sobre esto. Los efectos del cambio climático en todo el mundo hace que las poblaciones se conviertan en más y más vulnerables. Es importante que compartamos
la by comprensión de inviting qué everyone significa to reflect esto on y the cómo podemos conventional hacerlo. framework we use to Nosotros think que about risk reflexionar exposure sobre el marco and insurance convencional que nosotros penetration, which hemos is typically utilizado anchored para in premium penetrar con cualquier volume, right? seguro. And what I would like to propose Tradicionalmente today es is that we shift the simplemente hacer la perspective from oferta. that Sin common embargo, lo que proxy yo of quiero premium compartir con income ustedes to es la deliberately look perspectiva at the para household poder level buscar and de manera ultimately at the deliberada level of cómo podemos individuals and modificarlo, think cómo about podemos people enfocarnos en protection la venta de gap. seguros And viewing centrándonos this en la lens, persona. it becomes clear that households do not experience Queda risk in claro neatly que separated las categories. familias What we see is that they no face pueden risks verse that como algo increasingly separado. interact with one another, Los sometimes with miembros de una devastating familia effects. Climate interactúan unos con shocks, health otros. events, and livelihood disruptions Y often el cambio occur together climático, la or in close afectación en los succession, ingresos, reinforcing each other and etcétera, compounding vulnerability. When the afectan insurance industry, a esta however, looks at a vulnerabilidad. farmer, for example, it tends to see a crop Cuando risk, nosotros vemos while in a reality, un that same ganadero farmer and o their a family un navigate a much agricultor, wider set of interconnected vemos exposures, que hay including muchas illness, exposiciones income interconectadas volatility, and que old age incluyen insecurity, much like enfermedades, any other household. falta de seguridad In this alimentaria, context, resilience etcétera. relies heavily on systems capable of Nosotros delivering tenemos rapid que tener liquidity sistemas que directly to permitan people when a responder financial shock occurs, rápidamente para poder asistir a las before they are personas cuando forced into tengan distress problemas overnight. económicos. Inclusive insurance, in particular, Los can seguros play a key inclusivos role here pueden by jugar un papel providing fundamental prearranged, aquí al predictable brindar financing to cope with the risks. It finanzas effectively operates as preacordadas part of the y resilience estables infrastructure for para hacerle households, frente a cualquier problema enabling them to económico que stabilize surja. consumption, protect Esto va a productive poder assets, and permitir recover more quickly, thereby preserving estabilizar las longer-term development situaciones y gains poder and tener un reducing the desarrollo risk a of más falling largo into crop plazo. poverty. Y también nos So more ayuda a broadly, reducir los protection riesgos de caer en la gaps pobreza. should signal not only limited financial Lo más coverage by the insurance importante es que no industry, as we solamente commonly cubre refer to los it, riesgos but financieros como also normalmente deeper se weaknesses in menciona en la industria, human sino que resilience, también puede since ayudar delays a in accessing desarrollar la funds often resiliencia humana, carry lasting social and economic consequences. porque Now, to the cualquier next slide, catástrofe, please. cualquier I believe it inconveniente, is cualquier never too problema much que to surja en un highlight that lugar va a tener climate un menor vulnerability is a impacto common social. human challenge, as Lisa said at the Ahora les voy beginning. a It is contar not sobre confined to algunos de los one region desafíos or income humanos group, and comunes. even developed countries, who, by the way, Incluso are los países historically desarrollados most pueden responsible for enfrentarse a carbon esto. emissions that are caused by Normalmente climate change, are no also se struggling. considera a los países In fact, desarrollados, pero last estos week son I los que came across aportan this con public el consultation that's being mayor conducted by the consumo European Union, and I found it el mayor quite aporte telling because it de explicitly refers contaminación to por policy carbono. challenges, acknowledging that progress in strengthening climate Nosotros tenemos resilience que in the reconocer que European estos Union is programas slow and uneven ayudan and not incluso keeping en la pace Unión with Europea. accelerating climate change. The language is really strong. It also states that the Hay EU and national un resilience vocabulario policies and bastante, measures are bastante fuerte al currently not respecto. fit for purpose and calls for improving access to affordable Los seguros insurance que se in están high-income ofreciendo communities hasta and ahora reducing the verdaderamente widening insurance no protection cumplen gap. con lo que So at the deberían same estar time, we know haciendo. that developing Pero a la economies and vez small sabemos que island states are las facing a economías desarrolladas disproportionate impact of climate change tienen un without the impacto same desproporcional physical-based del cambio institutional capacity or climático. risk management tools to cope with it. So while Y climate las vulnerability naciones share, the capacity to subdesarrolladas o en respond vías de remains desarrollo deeply van a unequal. tener And if we go on to menos the next herramientas slide, para just because I don't want hacerle it to frente al be cambio only me climático. saying that, I brought this quote from Dr. Kevin Entonces yo Greenhalgh, saqué esta governor cita of del the Central doctor Bank of Barbados, Kevin, which I also thought que es is el brilliant gobernador de because he Barbados, makes the de la point provincia de very Barbados. clearly from a Él lo dice sovereign muy perspective. claramente. What he affirmed is that small states Él suffer dice que la materially mayoría de higher los disaster estados losses than larger tienen economies. He was más citing the example of pérdidas industriales en las Jamaica economías más grandes. specifically as a good Él habla example of específicamente the de stacking Jamaica, donde hay muy of bien risk financing ejemplo strategies from the macro to the de micro el level. tener And unas he says buenas that on estrategias average, financieras a annual nivel macro. disaster costs for small states are close to 2% of GDP, A several veces times the estas burden pérdidas representan el faced by larger 2% countries. del His argument PBI. is that a climate resilient system requires a Un standing stack sistema of instruments resiliente that al cambio convert climático, disaster primero que into nada, manageable budgeted prevé qué se events. puede So hacer he's really, con really las looking at it catástrofes e integrar en sus from a presupuestos las fiscal respuestas a lens estas and from catástrofes. the perspective of a minister of finance, right?
Y estamos hablando desde la perspectiva del ministro de Finanzas. Tenemos que pensar en cómo nosotros podemos utilizarlos. No tenemos que pensar en ellos como simplemente proyectos para sacarnos una linda fotografía. Tenemos que ver cómo nosotros podemos incluirlo en nuestra hoja de balance. El doctor Kevin mencionó varias veces que es importante conectarse con los diferentes mercados y poder conectar estos programas con herramientas que permitan responder al cambio climático. Ahora, veamos los datos. ¿Qué nos dicen los datos de seguros respecto de los efectos del cambio climático? Y cómo elaborar o hacer crecer la resiliencia al cambio climático. En la última década se han visto estos números, pero todavía queda mucho por hacer. Se ha hecho bastante, pero queda mucho por hacer. En las diferentes regiones se han cubierto con seguros a 344 millones de personas. Estamos hablando de que además se estima que hay 3.000 millones de personas de bajos ingresos que deberían recibir estos microseguros en 37 países. Nosotros vemos cómo se compara el nivel de cobertura que hay con el mercado que tenemos para ello. Nosotros estamos constantemente tratando de encargarnos de eso, actualizando los seguros inclusivos para asegurarnos de que cumpla con su función de resiliencia y de asistencia social. Yo acá estoy sacando datos de un libro muy conocido. Siempre se dice que siempre el canal más importante de acercarse a los clientes de microseguros es a través de los socios. La OIT nos habló de los nuevos mercados para los seguros, que son mercados donde hay que proteger a las poblaciones vulnerables. Esto además nos permite apoyar a los microseguros. Y también los canales tradicionales de distribución siguen siendo importantes, pero también hay también otros canales innovadores, no tradicionales, que están jugando un papel importante. Todos ellos cada vez toman más relevancia en términos de canales de distribución. También sabemos que los programas que se brindan a través de grupos organizados que ya tienen relación con el cliente han demostrado que tienen muy buen desempeño. El entorno de inclusión financiera también permite que los clientes puedan pagar cuando tienen inconvenientes. Si vemos lo último que dice en la diapositiva, vamos a ver que para los seguros, los microseguros de agricultura, el 58% de los productos reciben subsidios o programas subsidiados. En el caso de estos últimos es del 97%. Y los voy a dejar con una invitación. Si vamos a la última diapositiva, quiero mostrarles lo siguiente. Esta es una plataforma de recabación de datos. Recientemente nosotros hemos lanzado un centro de datos donde podemos recabar todos los datos. Después de eso, elaboramos un informe y MIN nos ayudan también a distribuir esta información durante el año. Esta plataforma nos puede ayudar con nuestros intereses de aumentar la resiliencia, porque ahí vamos a poder tener un marco claro y vamos a poder ver los indicadores que van más allá de la forma tradicional de medir los microseguros a través del ingreso solamente. Quedo a su disposición para responder a las preguntas y estoy ansioso de empezar con nuestro debate.
Fantástico, muchas gracias. Quiero recordarles que si tienen preguntas, las pongan en la sesión de preguntas y respuestas, en el botoncito. No veo ninguna todavía, así que por favor pongan sus preguntas o comentarios en ese botón. Eddie nos respondió bien la pregunta de cómo los seguros inclusivos pueden ser fundamentales y pueden ayudarnos para brindar esta resiliencia climática. Ahora voy a pasar a dos ejemplos fantásticos de cómo se puede hacer. Quiero presentarles a nuestro siguiente orador. Permítanme poner las diapositivas. Oh, se me fue la diapositiva. Ahí está. Nuestro siguiente orador es Jaime. Es director general de su organización y trabaja con el desarrollo internacional. Antes de sumarse a Blue Marble, también tenía vasta experiencia en el rubro. También ha trabajado con ICBE y también ha trabajado en Madrid, en España. Jaime, bienvenido. Antes de empezar, voy a hacerte un par de preguntas. La primera es, estoy seguro de los que se han sumado han escuchado de Blue Marble. En caso de que ustedes no sepan, por favor, ¿nos podrías contar un poco qué es Blue Marble y qué hacen? Respuesta breve, por favor. Y después, si podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo Blue Marble diseña soluciones de seguros inclusivos para ayudar a las comunidades vulnerables a desarrollar resiliencia frente a las crisis climáticas y en qué enfoques innovadores se ven surgir en este ámbito. La última pregunta es si podrías contarnos algunas lecciones que hayas aprendido hasta la fecha. Te paso la palabra. Gracias, Lisa. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por permitirme hablar con ustedes. Creo que podemos pasar a la primera diapositiva de la presentación. Voy a empezar por responder la primera pregunta que me hiciste, Lisa. Para los que no saben qué es, Blue Marble es una empresa de tecnología para seguros tecnológicos y seguros contra impactos. Lo que buscamos es mejorar la resiliencia climática, el cambio climático y la resiliencia financiera. Nosotros tenemos a Marsh, a ASA, a Transre, a Aspen y a Zurich y a MAPFRE, que son todas las empresas aseguradoras que forman parte de Blue Marble. Nosotros trabajamos con socios variados del sector público y privado. La forma en que nosotros trabajamos es generando sociedades para poder hacer que esto sea una realidad. Tenemos empresas de bebidas y comidas en el sector privado, tenemos organizaciones internacionales, ONGs, gobiernos, etcétera. Ven que nosotros tenemos una huella bastante amplia con nuestro trabajo. Trabajamos en más de 20 países. Nosotros tenemos a muchos miembros que, como verán, son bien conocidos en su entorno. Y en la última diapositiva vamos a contarles un poco más sobre nosotros. Nosotros acá explicamos el tipo de servicios que proporcionamos. Damos asesoría, básicamente es crear los bloques bases para poder construir nuestros seguros y nuestra resiliencia. Nosotros hacemos estudios de factibilidad, hacemos generación de capacidades y análisis de riesgos. Lo que buscamos es brindar todos los datos que sean necesarios para reducir los riesgos, para poder ofrecer más seguros. Después otro grupo de servicios que ofrecemos es modelado
Generamos modelos que son específicos para los seguros paramétricos y son personalizados. Por último, el último grupo de servicios que damos es protección. Tenemos una instalación dedicada a brindar seguros en el espacio de riesgo climático y esto tiene una intersección con los diferentes segmentos. Y esto, uno de los resultados que tiene es el documento que siempre publica Microinsurance Network. Entonces, ¿cómo implementamos, de hecho, los seguros inclusivos con innovación? En lugar de darles un marco teórico, creo que sería bueno darles un ejemplo. En la República de Kirguistán, nosotros hemos implementado un buen producto de seguros inclusivos. Es innovador de dos maneras. Nosotros hemos creado un seguro a nivel meso y es a nivel distrital. Se trabaja junto con el gobierno nacional. Se aprovecha la infraestructura social que ya existe. Y la segunda característica importante es que porque nosotros estamos utilizando datos, nosotros reaseguramos los seguros de tal manera que podemos pagar antes. Los tiempos de pago de los siniestros son más cortos. Ya voy a hablar de eso en un momento. Respecto al proyecto que hablamos hoy, nosotros llegamos a más de 32.000 comunidades pastorales vulnerables. Nosotros hemos tenido una capacidad de riesgo de más de $4 millones. Nosotros hemos también protegido a estas comunidades con el comienzo temprano de los inviernos. Hoy, como dije, nuestra capacidad de cobertura es de más de $4 millones. Los pagos a la fecha son de más de $300.000. Y esto ayuda, se ha llevado a cabo en diferentes regiones de la República de Kirguistán. Y esto vuelve sobre lo que dijo Lisa. El poder tener sociedades público-privadas que nos permitan hacer esto posible. Porque nosotros estamos trabajando con todos estos asociados. Tenemos instituciones, programas, tenemos la OIT, tenemos el programa del Fondo de Alimentos, tenemos diferentes fundadores como por ejemplo Issue Resilience, también tenemos al ADB, tenemos aseguradores que nos permiten distribuir el producto y que también lo aseguran de manera local, por ejemplo Zurich. Realmente es un sistema que permite que esto sea posible. Es importante que todos estos actores estén presentes. Y para asegurarnos de que lo estén, nosotros tenemos que tener unos pilares. Lo primero que nada es trabajar con la OIT. Y después poder llegar de manera local, fortaleciendo nuestra relación con las aseguradoras locales. Tenemos que asegurarnos de que ellos tengan las capacidades para poder brindar estos seguros, para poder reasegurarlos. Y por último, el trabajo que nosotros hacemos como el Programa Mundial de Alimentos. Y también tenemos programas nacionales que se implementan en los diferentes países y esto nos permite incrustar estos seguros paramétricos y seguros inclusivos dentro de estos programas que se implementan en los países. Creo que una de las características más importantes de este programa es justamente eso. Después también nosotros recogemos los datos. Estos se crean con observaciones de vista al futuro.
Esto significa que, de hecho, los pagos de los siniestros pueden realizarse rápidamente. Esto es complicado, tenemos también los reaseguros. Sin embargo, la belleza de todo esto es que, de hecho, nosotros podemos hacer que se pague el beneficio, se pague antes siquiera de que suceda el siniestro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con nuestros socios que distribuyen cada uno de estos documentos a las diferentes comunidades. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque nosotros tenemos inundaciones o sequías que afectan a los cultivos. Nosotros vemos que el precio de los alimentos para poder alimentar a la población aumenta. Entonces, si nosotros ayudamos a nuestros socios con, por ejemplo, también su ganado, no solamente van a poder alimentar a su ganado de las pasturas que se les arruinaron con la sequía, por ejemplo, van a poder utilizar este dinero para romper el ciclo vicioso. El círculo vicioso, si no, sería que aumentarían también los precios de los alimentos que provienen de la ganadería, porque se va a tener que gastar más dinero para poder utilizar, para poder llevar a cabo la ganadería. Entonces, si tenemos una sequía, en lugar de que se genere este ciclo vicioso, este círculo vicioso en el que todo aumenta, se paga el seguro antes y entonces se puede prever este efecto negativo. Quiero advertirles que es una de las primeras cosas, los primeros programas que se han implementado, así que todavía queda mucho por aprender. Estamos mejorando los datos, estamos trabajando en la distribución, en los seguros, estamos tratando de aprender de las sociedades y de las colaboraciones. Es importante poder implementar y aumentar la resiliencia de las comunidades, etcétera. Y en la última diapositiva, ¿qué hemos aprendido? La importancia de intervenir de manera precoz. Muchos de los grupos de enfoque entienden cómo esto afecta y nos damos cuenta de que si nosotros intervenimos de manera precoz, vamos a poder prevenir muchos inconvenientes y muchos efectos negativos que se tendría si se actúa más adelante. También a nivel local podemos crear colaboraciones, cómo se sienten los gobiernos al respecto. No solamente los gobiernos nacionales, también los gobiernos locales. Todos tienen que entender que es importante porque todos tienen que entender que se necesitan a todos los actores para poder desarrollar estos seguros inclusivos. También los modelos de seguros paramétricos que nos permiten brindar estos servicios. Yo sé que me estoy repitiendo un poco lo que estoy diciendo, pero realmente es importante este aspecto. Y nosotros vamos a poder llegar lejos si trabajamos todos juntos. Hay mucho más que decir, pero bueno, solamente quería destacar unas cosas. Eso es todo. Muchas gracias a todos por su paciencia. Y voy a esperar escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Cami. Realmente muy profundo lo que has dicho y es muy importante considerar estos seguros para el futuro. Ahora, por cuestiones de tiempo, voy a presentarles a Lilian. Después de la presentación de Lilian, vamos a tener tiempo para poder conversar. Lilian, voy a poner tus diapositivas. Ahí están. Permítanme presentarles a Lilian. Lilian Wasaka es la gestora senior de programas y aplicaciones en África. Buscan mejorar las soluciones para fomentar la resiliencia al cambio climático.
Ella trabaja en toda la zona de África. Ella trabaja con el gobierno, donadores y el sector público y privado. Buscan desarrollar productos con modelos inclusivos que puedan aumentar la resiliencia al cambio climático. Es perfecta para este webinario. Te voy a pasar la palabra, pero antes te voy a hacer unas preguntas. En caso de que nadie haya escuchado sobre Acre África, te voy a pedir por favor que nos cuentes un poco sobre qué es Acre África y cómo funciona. Y después volviendo a lo que dijo Pedro. Él habló de cubrir hasta el último kilómetro. ¿Cómo Acre África a los grupos difíciles de alcanzar, como agricultores aislados, pastores nómadas o especialmente en el caso de las mujeres? ¿Cómo les dan instrucción sobre los seguros paramétricos? Cuéntanos un poco sobre las actividades, porque a veces algunos de ellos no están familiarizados con los seguros. Lilian, bienvenida. También puedes compartir algunas lecciones aprendidas. Muchas gracias, Lisa. Gracias a los oradores y a todos los participantes. Estoy ansiosa de abrir este diálogo. Yo trabajo con Acre África. Nosotros somos una empresa que trabaja contra el cambio climático. No todos, pero algunos de nosotros ya hemos visto esto. En África no es simplemente una empresa, sino que lo que busca es resolver a las personas. Se busca, en teoría, mejorar las chances de que un niño vaya a la escuela, porque esto lo afecta al riesgo climático. Sin embargo, menos del 3% de los africanos tiene cobertura de seguro y se estima que la penetración de los seguros agrícolas es inferior al 1%. Nosotros somos una empresa público-privada. En 2009 nos han fundado. Nosotros trabajamos con la agricultura. Fue uno de los primeros experimentos que se realizaron al respecto. Nosotros experimentamos utilizando estaciones climáticas automáticas. Acre África es filial de CEPRE, que es una institución de COMESA. Nosotros tenemos oficinas en Kenia, Tanzania, Zambia, Ruanda, Zimbabue y Nigeria. Nosotros también actuamos en varios países en África. Nosotros trabajamos con una importante compañía regional de reaseguros. La misión es fortalecer la resiliencia de los pequeños agricultores, proporcionándoles soluciones innovadoras de gestión de riesgos, porque el cambio climático les afecta a su capacidad de conseguir ingresos, que son fundamentales para vivir. Nosotros trabajamos en el efecto, en el ecosistema. Nosotros en 2026 pudimos llegar a un número muy importante de personas trabajando en sus países. Lisa, por favor, la siguiente diapositiva. Nosotros brindamos soluciones holísticas que afectan a nuestros componentes claves. Nosotros utilizamos estos factores para diseñar nuestros productos, también para entregar el producto de manera digital. Para poder llegar al último kilómetro, nosotros utilizamos innovaciones e intervenciones de las que les voy a hablar en la próxima diapositiva. Siguiente diapositiva. Lo más importante y el mayor obstáculo para la aceptación de los seguros agrícolas no es la asequibilidad, sino la concientización.
which states that microinsurance uptake is constrained primarily by low awareness and Principalmente distribution la inefficiency. aceptación de los Many microseguros, farmers como dije, conceptually may es understand the el concept of estar al insurance, tanto. but Lo lack importante es que entiendan el product-specific concepto knowledge. de So microseguros. if a product is misunderstood, Entonces, si it un will be producto mistrusted. And if it's mistrusted, then it will never scale. So no there's es no, conocido, and that's where no se Ecafrica va a comes confiar en in ese terms of producto. how we distribute our Y products. esto va a afectar So cómo nosotros currently, distribuimos el how we producto. approach it is that we don't have Entonces, any nuestro single enfoque distribution model that works across es Africa. que nosotros So we tenemos are no basically un exploring solo different método de channels, and distribución, we have exploramos diferentes layered canales these channels into the following approaches. So we have the micro y level, we have the meso incluimos level, estos and we also canales have en las the macro diferentes level. So metodologías. for inclusion and Tenemos for a nivel impact, macro y a that's nivel where the micro. micro level distribution channel or approach comes Nos in. aseguramos Then de for the tener meso level, that's where nuestro sustainability comes in. nivel macro a través de las And the macro empresas level, that's where y now we have después the a nivel systemic micro changes llegamos and scaling específicamente coming in. a So in los the next slide, agricultores puntuales. I will basically look at the three Básicamente, scenarios of nosotros the tenemos tres distribution channels, situaciones, just speaking to tres canales how grandes de we distribución. approach them and how they are structured. Vemos So for cómo the nosotros micro podemos abordarlo. approach or the level of distribution here, the direct beneficiaries En are el usually the micro, smallholder los farmer. beneficiarios directos son obviamente Usually los either having agricultores. farming as a business or basically just for Normalmente subsistence. Then we have son los que están buscando tener su who pays subsistencia. the premium here. Farmers mostly ¿Quién pay the paga la premiums here, prima? but also have potentially some subsidies. Potencialmente van a Then ser the los product types agricultores. here, as I mentioned, we have También, parametric como and mencionamos elementi-based aquí, products. tenemos And productos mostly for paramétricos the smallholder farmers, y we usually target them meteorológicos. with the weather-based products since they are more Generalmente affordable. nosotros And the brindamos type of risks productos insured here para could be the cubrir drought contra and las the inclemencias excessive del rainfall. clima. The value insured, basically looking at the El production valor cost, could be the asegurado cost of seed, could normalmente be the tiene cost que of ver con la labor producción. and mechanization, is in case the farmers are using Esto es en such in caso the de que production. el And to agricultor just basically tenga give tal an y tal example of producción. a Para darles un macro approach to ejemplo distribution de that we un leverage at abordaje Africa, micro, it's the champion farmer es, distribution. I'm por sure most of you ejemplo, have heard of it. So que nosotros basically, we tenemos una leverage distribución upon existing social que structures nos in the permita communities. aprovechar Champion las farmer infraestructuras basically is a key existentes en opinion las shaper in the comunidades para village that llegar a existing. nuestros agricultores So individuales. we basically look at also gender dynamics and inclusion in this Básicamente model. también 60% of observamos las dinámicas de champion género farmers at Eka Africa are actually para women, poder looking ayudar at y estamos enfocándonos encouraging and principalmente en playing the apoyar a las role of a role mujeres. model so that more women can También cambiamos, uptake or vemos cómo cambian los experience the product. roles So tradicionales que hay en los the géneros other channel is the meso y level. respondemos So a here eso. is where we, El siguiente as canal es lo que Jen nosotros llamamos el said, nivel we medio o try and meso. look at how we can partner with other organizations such as microfinance Esto institutions, generalmente incluye input providers, actores and de la cadena de other valor, como empresas agrícolas, community-based organizations, organizaciones de looking at agricultores. basically, just a minute. Sorry. So looking at Perdón. players in the agriculture value chain, the policyholders here in Nosotros most buscamos cases are actores de la cadena de valor, como estaba value diciendo chain providers, the anteriormente, agri-service providers like the MFIs, también proveedores de the servicios. input providers. So basically looking at protecting Estamos the viendo portfolio against any físicamente risks that proteger la occur. cartera So they take this on behalf de of their farmers. For example, estos, for the input providers, de they estos usually clientes. Para eso take sirve up el the insurance seguro. cover as a marketing tool. For the MFIs, El they take seguro the también se insurance cover utiliza to de-risk como their herramienta de portfolios against marketing. default by farmers as a result of Como dije, lo que climate buscan es risks. proteger a su And cartera finally, for the macro contra level, los this is where we work with the cambios governments and the el cambio county governments. climático. Y después tenemos They el basically nivel take macro. insurance covers on behalf of the farmers in the different counties or Tenemos a los basically to safeguard gobiernos them against any climate risks que buscan that realmente could be hacer crecer la experienced. Some of the resiliencia examples contra el of cambio the climático. macro level of distribution is the Este es el nivel National macro de Agriculture distribución. Insurance Scheme, such as the Kenya Agriculture Insurance Scheme. We also work in Uganda Se and busca also brindar Zambia. esto a través de subvenciones, como por Next ejemplo slide. el programa de seguros de Kenia. So when it comes to awareness creation and education, Cuando hablamos de I'm la sure concientización y many de la people educación,
always insist that parametric insurance Nosotros fails when consideramos it que los seguros technically paramétricos it's technically fracasan sound cuando but socially no son misunderstood. So there's need técnicamente for us to sólidos, create more perdón, son awareness and técnicamente sólidos, pero no son capacity socialmente building comprendidos. in Entonces, line lo que with es what parametric importante es hacer insurance is all about. crecer So this is basically the approach la we take. We comprensión de qué have before significa un enrollment, seguro during paramétrico. enrollment, and after enrollment. So before enrollment, we ensure that we make it Entonces, understandable. nosotros, ¿qué So we hacemos? Hacemos use trabajo antes de que se interventions inscriban such as para edutainment, hacer que basically meaning education, which entiendan is cómo entertaining. funcionan los seguros So paramétricos. currently, for Cuando se example, inscriben, we've se lo partnered combina previously, we've con partnered with apoyo a local humano entertainment show called Shamba Shape Up. y después de la Basically, inscripción, using básicamente lo que se hace es mantener gamification la plays, role plays comunicación, to ensure that the concepts of hacer insurance are basically ciertos understood, making them very clear and very easy trabajos para so that they're asegurarnos de que se understood. entiendan During bien enrollment, los seguros using both digital inclusivos enrollment y los tools as well seguros as some of paramétricos. the low touch models, they help us in scaling. But Vuelvo with the high touch al models, we have trabajo que that hacemos antes de la physical inscripción. interaction and it promotes Nos trust. aseguramos de tener So both interacción channels need física, to be hacemos used to encourage gamificación, skill and also etcétera. more transparency and trust. También So nos after aseguramos enrollment, de que also haya we más just continue transparencia building y más trust confianza. through Esto sigue durante la inscripción keeping the también. communication Ahora, alive, después de la sending inscripción, advisories, sending les reminders when we enviamos know the next season, and that you comunicaciones, need to take up asesorías, insurance to cover your portfolio consejos. or your crops in the Les next season, explicamos so cómo that this pueden trust is cubrir a su reinforced even in the cartera, next los season. seguros, So finally, as etcétera. some of the lessons learned Ahora, when it para comes contarles to sobre qué hemos basically reaching the aprendido. hard to reach, is Nosotros that distribution is one of the determinamos hardest problem. que esta So reaching población last es mile cost bastante effectively difícil. is a Llegar al constraint. último So we kilómetro need to look at también other es alternative algo que nos limita approaches or just bastante. pivot so that we're able to build more inclusive approaches like I already Nosotros mentioned, the tenemos que micro, the tratar meso, de and the poder macro. incluir The low awareness metodologías para levels llegar in a nuestros especially clientes que sean Africa, más as I inclusivas, como mentioned in my mencioné beginning, antes, in my very micro, macro y first meso. slide, is real, Y and we también need to also el bolster bajo nivel our de conciencia interventions towards sobre los seguros creating inclusivos es awareness so real. that Entonces tenemos que uptake can also be tratar de improved trabajar or para increased. So poder education is hacer also que not la gente lo optional. entienda más, que comprendan el And valor, lastly, las in as much as exclusiones we're y in a los digital factores world, we need to desencadenantes. also ensure that we Educar a still nuestros maintain clientes the no es opcional. physical interaction, Y especially por when we're último, dealing el with contacto personal sigue siendo the rural fundamental. communities and women who Estamos hablando de thrive in comunidades social rurales, de setups. mujeres We need to use que both of tienen them condiciones to específicas. complement Tenemos que and estar ensure cerca that we de drive ellos. uptake Tenemos of inclusive insurance and que especially agriculture insurance hacerlos llegar a los solutions. seguros So inclusivos that's y it para for me. Thank esto you. tenemos que tener una Thank you so relación much, personal Lillian. con I ellos. really like the Eso es todo. positive take Muchas on, gracias. it's Muchas easy to gracias, fix some of Lilian. Me these encanta problems that we el hecho de que experience. dijiste que se puede So arreglar I el don't know if you want to say desconocimiento anything que about hay de los this seguros inclusivos. QR code. Yes, so Muy this bien. code Tenemos un basically código just QR. ¿Qué wanted es people to esto? have a taste of Bueno, how we do básicamente es our para que la gente edutainments, pueda escanearlo y partnering with pueda the ver local cómo nosotros organization, TV trabajamos. stations, to pass the message that to Y pass the también message con esto around podemos inclusive pasar el insurance, mensaje agriculture insurance, and parametric respecto de los insurance, seguros and why it's needed, inclusivos, and paramétricos y how we can go about microseguros. also debunking gender, very Nosotros harmful también gender estamos norms and cultural desmitificando norms that exist in the African ciertas setup. So ideas please sobre los feel free to seguros. scan and in your free time Así que just por listen to favor, cuando that YouTube puedan, video. en su Thank tiempo you. libre, vean este Thank you video so que hemos much. preparado ahí. Great. Bien, So muchas with gracias. that, we actually still have really good time. I'm going to start De hecho, nos queda questions. tiempo We para have good preguntas time y now respuestas. for discussion. Ahora podemos So I'm going to conversar. turn to the chat and the Q&A, and Ahora we voy a ver en can el chat start y en la looking at sesión de your preguntas y respuestas many y voy questions. a I see ver some of them have las been preguntas que han answered hecho in the muchas chat, preguntas. but to Voy a get the empezar discussion going, y entonces I'm para going poder to skip seguir over Alex's conversando question about the definition of voy a inclusive hablar insurance sobre la because I saw that pregunta one had been answered. But I'm going sobre so I'm going to start los with programas Henry's nacionales. question. So this one I don't think has been answered, and I think it's for you, Creo Pedro. que no se respondió So esta how do we move pregunta y podría inclusive responder ustedes. climate insurance from pilot programs to commercially ¿Cómo sustainable and nosotros scalable podemos national frameworks? llevarlos Since a many estos schemes seguros maybe para don't que even realmente estén actually incluidos meet en the programas real answers? nacionales But maybe Pedro, do sostenibles, you want to have a go? reales, I can have a go, posibles? although I feel Pedro, like si the quieres responder. presentations might Bueno, have yo lo puedo hinted intentar. at one potential answer for that. And I think for a long No hay time, una sola respuesta I think para todo esto.
Pero creo que potentially rely on resources la that were cuestión es que created podemos under the posiblemente climate conference confiar framework en, por for ejemplo, el adaptation marco to the de channel la via Convención the various sobre el cambio financing climático. multilateral bodies or Ahí vamos bilateral a ver cooperation muchos agreements, organismos and that I think multilaterales que nos has van a gained a lot of permitir traction, but generar concientización. perhaps we're seeing a moment in which that's Y yo creo que under estamos en a un lot of momento pressure, en los and que a hay, lot en el of que hay mucha piloting and presión. not being able to scale up is also there's a bit of Eh, fatigue around that Muchas model, I veces believe. lo que And what we're sucede es seeing que hay with un poco de with cansancio, entonces no organizations such podemos as the ones that are here today, many aumentar others, is la that we are increasingly looking to incidencia. understand where in the value Por eso chain es there's a vested importante entender commercial qué y vested dónde en la commercial cadena de interest valor in the tenemos que optics proteger. of the downstream kind of elements Nosotros of the value tenemos chain, que so that considerar todo the esto cost of insurance can be spread throughout the value chain. en And I think dirección the examples we descendente. saw here today are great examples Algunos of de los that, and I ejemplos know that que Acre tenemos Africa hoy and Blue Marble have en given África y other también de examples Acre of África how that y de works Blue and Marble nos what muestran de kinds of cómo interests pueden that funcionar play y el out in tipo de this interés equation. que se puede I think in the proteger. ¿Qué cuestiones agricultural se incluyen insurance en la arena ecuación? that has been Yo more creo que tested, and I'm yet to see se how ha that could be probado adjusted esto, cómo to, funciona small business in urban y areas that cómo are affected nosotros by podemos flood, for ayudar a example, pequeñas and empresas so en on. And centros ultimately, urbanos, algunos de ellos que no sé, se pueden ver afectados por there's also inundaciones, sovereign etcétera. interest that ultimately will have to Este es un programa que al final de bear the cuentas brunt of the nos va a climate impacts, permitir and that's where prepararnos para el governments will have impacto del to cambio climático. make a strategic decision in relation Y to también con esto vamos a poder tomar decisiones types of estratégicas insurance they'll pay the premium sobre for, los as the seguros exposures also y cómo pueden connect to that, and ayudarnos Jaime and Lilian as Yeah. well, a if that's proteger a la possible. gente de la exposición al cambio Absolutely. So climático. let's turn to both Jaime and Lillian Entonces, with the le paso same también la palabra a question. mis So colegas this is a en very este good question panel. because we do see lots Sí, of les voy a pilots with lots pasar of potential, a but how do Lilian y we a Tania how do we porque take it vemos from mucho being interés a en este pilot to something sentido, that's cómo nosotros commercially podemos llevarlo sustainable, scalable? desde la mentalidad de que Is that really the sea goal? I guess that's another question. sostenible Or do a we largo stay thinking plazo. about sharing ¿Se the puede hacer costs? eso? So ¿Hemos yeah, pensado let's en compartir el costo? which of you would like to go ¿Cuál de first ustedes out of quisiera Jaime and responder Lillian? primero a la pregunta? I'm happy to Yeah, kick go in. for Yo con it. gusto Yeah, respondo. it's an excellent question. I would say La pregunta es the excelente. pathway, to commercial sustainability, let's El say camino a I think la it's different sostenibilidad by context. I comercial think es that's the diferente first según el país, realization, right? It's not the creo same yo. to be talking about a low income Estamos setting hablando a than a veces middle income de un setting. It's entorno not the same talking de about ingresos bajos, otro groups de that ingresos are medios. ultra poor than individuals that are Nosotros just tenemos que above the asegurarnos poverty de line. poder I think it's brindarle el important to servicio, por segment ejemplo, a algunas and to personas have que a están por strategy that's debajo de la línea de adapted and is pobreza. realistic with the context and it is Tenemos que ofrecer so soluciones from que that sean what we're realistas observing con in el middle contexto income o respecto del settings, contexto que estamos strategies which enfrentando. bundle Hay insurance with other diferentes services, in estrategias particular other que financial nos services such as permitan credit, scale brindar up estos very servicios well. financieros, además de We're otros seeing servicios a lot of financieros evidence of que se that puedan and having incrementar the potential to continue doing so. y I analizar think la that's a posibilidad de well-tested continuar sort of haciéndolo. progressively scaling channel. Es importante también We see poder also hybrids seguir that leverage aumentando existing distribution progresivamente channels, whether it is la cobertura, cooperatives, el alcance que se tiene. federations, even existing, agent networks. También to hay que scale up aprovechar is a las great way, federaciones and we o are las seeing the redes que ya evidence of that. existen. Esta es una But muy then it's buena also the manera de poder realization, especially lograrlo, in low-income settings, and it's that, especialmente en los and I entornos think in agriculture donde in hay particular, ingresos bajos, we already see in especialmente some en countries that agricultura. Nosotros this vemos en estos industry is países subsidized, de there's bajos agricultural ingresos subsidies. donde hay muchos subsidios. There's different reasons for that. It might be Hay diferentes food motivos para security, hacerlo. Quizás maybe pueda national ser la security, seguridad alimentaria, for seguridad nacional rural development, o many también el reasons why desarrollo you de may las áreas justify rurales. Hay muchos actually motivos por de-risking los the que agriculture sector in se a country from a puedan national reducir los food agenda, riesgos del and why sector that may agrícola justify
actually putting a budget and dedicating fiscal De hecho, se fiscal puede budget to that considerar un end. presupuesto, And we see dedicar un that countries presupuesto that para can eso and do y and are able to lograrlo. afford this and set it up as Hay a países priority, que han podido lograr that esto y is han a good way podido as well to hacerlo scale como particular prioridad agriculture. y ha Doesn't funcionado mean muy that it bien. has to, absorb the 100% No of the significa premium, que but it se can tengan certainly que help absorber el support reduced 100% de FUD. las And primas, that's because pero of se the podría ofrecer overgeneralization in algún many of these tipo de contexts that the subsidio. risks are very high. And when you Hay actually price países your donde los risk riesgos in, son muy altos it can become unaffordable in some settings, and there's a need y for se us to lo have this podría real hacer que discussion. sea So más I just asequible wanted en to add to algunos what Pedro was aspectos. saying, but adding that sort of lens Quiero of añadir a lo adaptation to the que context and being decía realistic about Pedro. what Nosotros that tenemos que prestar atención sustainable al long-term contexto view y is tenemos que depending tener on the expectativas context of the realistas segment. sobre qué es lo que se Brilliant. puede Thanks, lograr Jamie. y qué It's necesita el that's a great sector. nuanced answer. And Muchas yeah, gracias, it depends Jamie. on many things La and verdad the que sí, context. So Lillian, would you, son is there anything sutilezas else muy that you would like importantes. to add to Lilian, this ¿quisieras question? tú añadir algo a la Yeah. pregunta? Actually, I also just double down on what De hecho, Jamie has said. yo voy a repetir lo que Most dijeron of mis colegas. instances where we have experienced scale and sustainability is when we are working with aggregators, so the meso level or the macro level En muchas of ocasiones distribution nosotros channel. trabajamos con agregadores, So con diferentes canales de distribución, con currently, socios locales also para we're poder working with a number of llegar. microfinancial También institutions, nosotros trabajamos and con majorly our business instituciones, also comes perdón. from basically that side of business. So just to echo Y the también sentiments that were consideramos given. la parte, el aspecto físico Okay, thanks so much, Lillian. de Right, so we have nuestra lots of actividad. questions. Let's carry on. So the Pues next quedan one muchas is preguntas, actually así for que you, sigamos. Jamie. La siguiente es para So ti, Jamie. Alex wants to know, what do you mean by Alex quiere delivered saber through social qué protection quieres structures? decir Which structures? al decir viven a través de estructuras de protección social. Yep, sure. Sí, claro. So what I mean by that is the social ¿Qué quiero safety decir net con eso? program that is Los actually programas delivered by district de asistencia administrations in social. Kyrgyzstan. So actually there's a social En passport. Kyrgyzstan Vulnerable hay muchos programas de families asistencia social. have this or are identified under this program, and it is these vulnerable Se families that identifican are en estos being programas targeted, and it's through this social y safety net program se that we are utilizan embedding estos the payments. programas So de red that's de concretely what I mean by that. cobertura de asistencia social Fantastic. para poder And then brindar just los moving down microseguros. the list of questions, we have another question from Nga, from the Tenemos Military otra Insurance in pregunta Vietnam. de He Da says, de please could you Vietnam share your experience with y implementing dice, ¿podrías parametric-based compartir tu property protection experiencia products for sobre low-income los productos households de in countries like protección Vietnam, particularly de those that seguros provide en lump sum Vietnam, payouts in the especialmente event of los typhoon que and flood? So I don't know if ayudan if a you've done anything responder like this, a and los here I'm siniestros assuming de property means inundaciones o sequías? property rather than livestock, which is also property, but yeah, Y actual además buildings. los So, seguros, porque la mayoría de Jamie, los seguros Lillian, generalmente cubren las have you propiedades, no done cubren anything el ganado. on the property front ¿Podrías decirnos or algo with lump sums related to typhoon sobre and flood? la cobertura de propiedades? We have worked with cyclone or typhoon Hemos type risk. trabajado en casos de ciclones, The assets covered. tifones, I mean, we have worked with property risk. hemos trabajado And también also business con riesgo de interruption type propiedad. products, I would Y say. también So estos we son have productos en experience función through de la these. interacción. In Vietnam, no, if that was the No question, lo but in hicimos other en Vietnam, countries, sin yes. embargo. En otros And países indeed, sí. the way they're typically Ciertamente, work is in la the event forma en que se that trabaja these es que events take si place, se right, they would diera trigger una de estas certain net because catástrofes, we are talking about parametric insurance. nosotros There is a lump lo sum payment cubriríamos. that is Estamos made. hablando And de seguros paramétricos. perhaps just to Entonces, add there, si the se da la nuance is that catástrofe, va a haber un pago parametric, which by the way grande que se va a can hacer. be added to indemnity products, right, as a rider. What it adds is that Y extra nosotros también lo liquidity or que that just tenemos es payment just in un time, which programa can que be nos quite brinda beneficial más liquidez, and que es complementary to beneficioso indemnity y coverage. que So también that just to add ayuda a más little bit a of la extra cobertura, detail to that. Yeah. Okay, para fantastic. darles un poco más de So I'm detalles, going to ¿no? jump around and take the questions a Ahora little bit in voy order a just so that we spread them out buscar between our más speakers, preguntas. just in case we start running out of time. Nos estamos quedando ya So sin tiempo, Lillian, I'm going así to come que to you now. Lilian, So te we voy have an a anonymous hacer person asking, una pregunta how do you cover anónima. the costs of pre and ¿Cómo post cubres el enrollment costo activities
de las costs loaded actividades within the premium antes y rate? después de la inscripción o de la Right, so contratación I'm de los going to answer seguros? that in 2 ways. So Lo voy a when you're responder de dos starting in a formas. new market, normally Cuando that ustedes cost van a is un covered mercado out of, nuevo, let's say, a grant generalmente or an lo alternative cubre source al of costo revenue. nuestros fondos But as o las we ganancias que hayamos tenido continue with nosotros. our Pero a medida que interventions in the nosotros market, continuamos then teniendo intervenciones once en el we have mercado, experience, we una normally vez que ya leverage on our tenemos digital experiencia, platforms. So nosotros you find that aprovechamos nuestras the cost of plataformas para poder awareness absorber creation and el capacity costo building de la is generación de kind of averted conciencia by using y de the digital capacidades. platforms. And I know there's the issue of Tenemos penetration of diferentes plataformas digitales let's say like mobile phones, because that's what we y leverage sabemos que upon tenemos, por to ejemplo, los implement teléfonos our móviles que nos awareness creation permiten and capacity building implementar initiatives. nuestra generación But de as it is, conciencia y when de we start, when we are capacidades. groundbreaking, we do have Pero that cuando cost, we estamos incur the empezando cost. But de as we cero, grow, we also cubrimos nosotros factor el that costo. in the Pero a medida que cost of nosotros premium and avanzamos, also leverage podemos on digital platforms. aprovechar nuestras capacidades Great, thank you. y All right, hacerlo so así. next question is for Bueno, Pedro. muchas gracias. So Siguiente Pedro pregunta para Maxi Pedro. has asked a question. He says, in your Nos han opinion, Pedro, why preguntado, do so many en su insurance opinión, companies and even regulators ¿por still qué not fully tantas trust climate insurance empresas as a key aseguradoras e aspect incluso of their reguladores business, and no what han role podido do entender multilateral los organizations aspectos play in helping to claves promote this del agenda? negocio y cómo juega esto un papel Loaded importante question. en Good en la luck. agenda que se está queriendo tener? Qué Well, buena I pregunta. would say, maybe Diría there's yo an que introspection that quizás is required from con the insurance una industry itself about how it introspección que se markets requiere en its la products and misma industria. engages beyond the En insurance el sector. I sector think tenemos we que can all agree that pensar we en tend to buscar speak to participación más ourselves allá del in sector de los seguros. many of the events we go Tenemos to que ver and the cómo rooms trabajar we con los diferentes attend. actores en todos los So lugares I come a los que from a nosotros country vamos y where quizás a otras the conferencias. insurance Vengo de un the país insurance industry works en very el que closely with la banks industria and de bank los assurance, seguros so it trabaja dominates mucho y de cerca a con la large industria share of bancaria. the insurance market, and Muchos de more ellos recently comparten el mercado the de los financial seguros. sector as a whole, but the banking sector more Dentro del specifically sector financiero y de has todo el sector undergone bancario, a huge transformation with nosotros new hemos market visto entrants. una And I transformación always muy ask myself importante. how much Y the siempre me insurance pregunto, players that are already linked to banks or independent ¿cuántos de los actually seguros ya reaching out están to those relacionados fintechs that con are el emerging sector to bancario? sort of spread the word about insurance and explain Porque the los bancos value sirven of mucho para insurance to the diseminar financial el services conocimiento sobre clients los of those seguros. organizations that are Le emerging. pueden And ofrecer here we're esto como only un talking about the servicio a los financial clientes que ya sector. So tienen. if you start thinking Y ahí about estamos the hablando other solamente del sector many financiero. Hay sectors of muchos the otros economy sectores que se pueden where you could also utilizar, be sectores de la talking economía que about pueden contribuir climate a la vulnerability, diseminación de la exposure, and the información, role of la insurance. exposición de Then you don't need to be a selling los it riesgos. necessarily individually to customers. Quizás And no that se goes tenga to que the hacer de point manera we're making here individual about con the los clientes, importance a of veces se puede partnerships and hacer aggregating de tal manera que se customers, right? So I think concientice a las mismas that's empresas de la my attempt importancia de of an tener answer to that. este I think tipo de seguros. there's when we talk about insurance awareness, it's not only Cuando hablamos de la whether concientización sobre seguros, customer, no the end solamente customers estamos hablando del understand insurance, cliente but final que whether tiene que there's entender los seguros. systemic A understanding of the veces role of también tiene que insurance haber in una society that comprensión allows it to sistémica be de la part utilidad of de los the seguros, resilience infrastructure that we were cómo talking about esto earlier. puede ayudar a mejorar la Thanks, Pedro. I resiliencia think de la from the role of infraestructura. multinationals, it's also about Gracias, Pedro. promoting responsible insurance, Creo doing que following best practice, making sure that es importante you también know tener people aren't seguros let down by bad responsables, products. So I porque think si there no is, la yeah, there's gente definitely a role. All right, se so ve back to reticente Connie. porque tienen la experiencia de So malos productos. Eso también es so Alex importante. has another question for you. Muy bien, Is Alex tiene coverage otra triggered by pregunta. actual rainfall La observation cobertura está early in the season determinada por la as a observación precursor to the precoz ensuing en la drought, temporada, or is the trigger an o actual black box forecast model itself? esto se hace So I con assume this is un with modelo the de caja Kirsten negra forecasting directamente. ¿Cómo model, hacen para forecasting pronosticar estos project. modelos y ver cuándo Yeah, tendrían que pagar antes? it's a great question. Qué So buena pregunta. the forecast model is actually built El modelo on data, open pronosticador source data that we se source basa from a en satellite datos de fuente provider abierta. that Lo is recibimos de un using proveedor. historical Se forecast utilizan models, right? So that modelos enabled us to históricos de price the history pronosticación
because it is quantitative data, it's not qualitative Ahí data, tenemos and datos then that cuantitativos, no enables us to then cualitativos. use that data to price the Y risk. And then utilizamos the way estos we datos para monitor it, poder I evaluar think los that riesgos. speaks to your point. It is based on Y está bueno lo forecasts, que has but we comentado. do actually Se basa utilize mucho with also a en component of a pronósticos, hybrid that looks at pero también tenemos observed un componente data as well. So híbrido, we do porque try to también utilizamos datos de embed as observación. much as possible the Tratamos best of de both worlds incluir in a lo way, más so the posible, actuals and lo the mejor de los dos forecast and the way mundos, we por así design the decirlo. products. But just Utilizamos on the los forecast factores in particular, we do pronosticadores y use también open source data. utilizamos It's not sort las of a forecast observaciones. model that we've No es un created, if you will, modelo but de it is pronosticación en el que sophisticated. solamente se Great. utilizan And datos actually, duros. while I've got you, let's ask a question from Y Chalpan. antes de Hi, que se Chalpan, vayan, great you're les online. voy a pedir que So respondan una she says, thank you pregunta for hosting me and Kirkstein, de of otra course. persona. Muchas In your gracias experience por in other este countries, webinario, what are the critical pero conditions desde that su must punto de be in vista, place for en algunos local países, ¿qué insurers to move from condiciones de pilot país participation to se deberían real ownership implementar of para such poder solutions? implementar estos That's an programas excellent de question. seguros y asegurarnos, I think garantizar que you need one at the top of the prosperen? organization. You need to have alignment. I think this Bueno, needs to be a strategic priority. la It cúpula needs to be superior de la an organización tiene que strategic estar plan. alineada. There needs to be Creo que eso es alignment fundamental. with where Tiene the que haber un plan organization wants estratégico to grow que se into, such condiga that this con lo que becomes se a core busca pillar llegar. of that. And then that then needs to be Y materialized with a después se lo concrete tiene que plan that materializar leads to con un actually plan que hiring lleve or setting up justamente aside a a team or a poder person at the very least establecer un that is equipo dedicated o al full time menos to una this end, persona and then que se it's encargue equipped with the resources to make de this vision a analizar cuáles son los reality. recursos que And that podrían needs to get hacer coupled with, posible esta realidad. again, and I'm talking about best practices of what we've No estoy hablando de experienced las and has mejores worked, right? prácticas, There might be simplemente les estoy contando de la options that have experiencia y worked que ha for us, but for us funcionado. this has Quizás been haya otras opciones que essential funcionen para pieces to otros, it. And pero para then the nosotros eso openness fue lo que to funcionó. Y participate después, with la apertura actors a like ourselves, participar and con los you were mentioning the diferentes institutions that we actores, work with to this end, to la actually gente de receive, ventas, be etcétera. open Como ya lo dijimos participate, anteriormente, to estar receive abiertos a knowledge, to engage with participar, it, to recibir actually take it conocimiento upon de and ellos, grow it. And participar then y hacer the crecer last el piece is producto. be proactive, Y right? lo So it's one último thing to be reactive and receive all of sería this, but then if you need to transition reaccionar to bien. ownership, you need them to be proactive, to Si lead this ustedes process. This quieren, cannot be no something where reaccionar, you perdón, push your sino ser knowledge and really proactivos. leave that Si local ustedes realmente quieren que organization, hagan but it's suyos really that a estos ownership productos, from the tienen que ser institution. muy And I think these proactivos. factors are preconditions for that, but don't Creo guarantee que that estos that will factores happen, son right? And so I think those precondiciones are para the key poder features we see, and llevar when a they're que in esto se dé. place, Estas son algunas we de las tend to see características claves que this vemos. being driven that translates into ownership. Something, Vemos just to throw cómo an se example, lleva branding products esto helps cuando se because it presenta. Esto helps them lleva a que la not gente just lo see haga this as a suyo. strategy Lo hemos to visto también en have los extra casos de revenue, if you branding. will, or profit, but actually as a way to differentiate No in the market, solamente hay so que then they can gain pensar market en share. las And so ganancias, there's sino que ways hay in que which you pensar en can la forma de actually build diferenciarse up en el a mercado strategy to para poder differentiate yourself, which then hacer crecer una estrategia becomes que more nos permita strategic to the desarrollar company and the estos leadership to push estratégicos, this algo que initiative. So I sea, think these are features we think como dije, estratégico para la Yeah, empresa, para those su are liderazgo. great points. Muy bien, Thank you, muchas Hani. gracias. So, Gracias, Lillian, Hani. let's come back to you. Lilian, We have a volvamos a question here ti. from Tarek. Tarek, it's great to Tenemos see una you pregunta acá de meet you on Trick. this webinar. Trick He está says, feliz hi de Lillian, verte nice aquí en el presentation. My webinario. question is, which one you see Dice, most successful ¿cuál from a ven que micro, ustedes meso, que es and más macro level? exitoso In a terms of nivel CAC ratios, macro y which micro? one is the highest? All Y de right. todos ellos, Thank you for that ¿cuál crees tú question. que es And el I'll be honest más and say that importante? we've Bueno, basically gracias not por la really looked at pregunta. each individual channel and looked at the claim Físicamente ratio no because consideramos we cada normally canal use all the individual. channels to generate whatever revenue Nosotros or consideramos to todos los calculate canales para the claims generar las ganancias, ratio. But what I'll say is that pero success ¿qué looks quiero different for decir? each layer and at El each layer. éxito es So at the diferente micro en level, cada as I capa. said, success is all about A inclusion nivel and macro, el éxito es la and impact, inclusión right? So y el claims ratio here impacto. can sometimes be very high because products are more, they Entonces cover more ahí frequent los and riesgos localized acá van a events. estar más altos When we porque look esto at es the meso algo level, que es which más a if you're nivel looking at global. like microfinancial Cuando institutions, vemos a nivel meso, estamos hablando de where we instituciones have a portfolio financieras. of farmers, then the risk here is Tenemos una diversified and spread cartera de across many farmers agricultores and geographies, so y de empresas it's less agricultoras, volatile. Then when que we es look at the menos macro volátil. level, Y si vemos here the claims ratio could be
could appear low, but A nivel micro, we basically look el at riesgo it podría over ser a bajo. number of years and not season to season, Nosotros lo vemos because a través de los años. designed, or the products are usually designed to Los trigger during productos really normalmente extreme están disaster events. diseñados So I don't have an answer para for cubrir that, específicos but muy I think, específicos. or I believe that No puedo success responder a looks la different for pregunta, all the pero channels. básicamente lo que puedo decir es que es diferente en cada Thank canal. you. All right. We Muy have bien, lots of muchas questions, so gracias. let's keep going. Thank you so Tenemos much. muchas preguntas, So sigamos. this I think is maybe a comment or a question. I don't know, but Pedro, Este this es one I un think comentario o is una aimed at you. pregunta, no lo sé. So Henry says on the protection gap that was mentioned by Dice, the first en la speaker, brecha de in African protección markets, que habló el climate risk primer is not orador, just an insurance issue, but a development issue itself. no es solamente un If we do not problema de solve the seguros, sino affordability también equation, increasing insurance de risks becoming conceptually attractive, but un problema economically económico. inaccessible. ¿Cómo se puede hacer que el So seguro Pedro, sea do you have atractivo, any thoughts on that accesible y comment? económico? I think it relates to Pedro, the answer we a gave ti, first about, creo you que know, se relaciona con different la primera respuesta co-financing que dimos, subsidies and sort of spreading the cost of insurance so that the el affordability issue repartir can el be costo del addressed. seguro para But que I se absolutely puedan agree that abordar las this is, vulnerabilidades. in many ways, for developing countries, a Pero de muchas political formas issue, para los right? And países this en comes vías up de in desarrollo political discussions es una about cuestión política, climate ¿no? negotiations. So Muchas veces las cuestiones políticas entran en las I do negociaciones understand that there's an respecto del cambio underlying climático. issue of inequality, income Está el inequality tema también globally de that las needs to be addressed before we can inequidades de effectively tackle ingresos. those issues. I guess that's También se and I pueden don't have utilizar los the seguros para abordar solution to estos that, temas, pero no unfortunately. tengo una solución mágica para Right, eso. thanks for commenting on that. Muy bien, All right, muchas gracias Hami, por comentar we al have respecto. lots of questions for you. Jami, tenemos tantas So preguntas que from quieren Michael, hacerte. Michael says, Michael pregunta, how is the correlation of forecast model ¿cómo es la to correlación de on-ground experience? How do you pronosticación manage con basis risk in a case like la this last? experiencia de campo? It's a great question. Muy I buena would pregunta. distinguish between two Debe types hacer of una forecast distinción models. entre dos So tipos de we have the modelos de short-term forecast pronosticación. model, and there, Tenemos I think forecasts los play a role modelos right now. The state of the art of the industry is about a week, de maybe datos, que 7, son los 5, de 9 days, última right? At tecnología. which point the correlation is quite high. En After este that, momento it la starts to correlación drop, es right? So bastante there's pretty alta good que forecast hay entre los models datos y que se out there produzcan los for hechos. that type of range. Nos For permite tener those, este rango. and again, and I think there was another question there about whether it's Creo que había slow otra pregunta onsetting or sobre fast si se onsetting risk. hacía I think that's a really good con distinction as well. Because if configuraciones you're bajas looking o at altas, weekly rápidas, events for etcétera. ¿Qué tipo de a factores se hurricane event, utilizaban? that could be relevant, right? Because having a payout and being able to take preventive measures in advance could be relevant, or a flood. Porque al tener este tipo de In the pronosticación, nosotros case podemos of tomar medidas preventivas more of a de manera precoz. monthly or a few month data, there we're getting to the space of anticipatory Nosotros actions. tenemos And algunos there, datos de actually, the meses o de algunos correlation's not so meses. much Y with the estas actual loss, which, to be honest, acciones there could be quite a bit of a no difference necesariamente there. se condigan It's con lo que actually dicen las with the leyes, use of those contingency funds set pero de aside for hecho el anticipatory uso de actions, estos meaning fondos if you have de actually a contingencia formula lo que establishes permite when a tener certain estas forecast in intervenciones a given few precoces. months is triggered, then you're going to release those funds to actually Nosotros enact podemos or to put in place ver, anticipatory actions. anticipar Then que actually va a you're suceder measuring esto, against that que va a use of suceder funds. algo, That's what se you're crea este correlating fondo de against. And actually the contingencia, entonces correlation can después be up cuando to se 1 produce ya se if you're puede actually pagar. using Entonces the la same correlación exact puede ser formula. incluso de So 1, once you si can usan make that exactamente mental siempre la shift misma between the fórmula. actual ground experience and what you're actually measuring relative Y to, in también this tiene case, que the haber use siempre of un those contingency funds, equilibrio entre lo que se you mide y la start to realize that experiencia, this lo que nos instrument can dice be esta quite powerful experiencia. and manage quite well that basis risk because it's less about when the loss happens as much as when that anticipatory action is Porque triggered. a Because the veces underlying al knowledge, poder the hacer underlying esto, understanding is that you're better lo off que nosotros spending on podemos hacer es anticipatory cambiar actions el even if peso de something is reaccionar a going cuando wrong, pasa algo, sino because the tenerlo ya time you get it preparado para right, you cuando actually hay un save so much. siniestro. And I think Y there's al poder studies hacer out eso there se that ahorra are tanto looking at 1 dinero, to se ahorra 10, 1 to muchísimo. 15 in terms of like the potential savings you're doing. So you have many chances of getting it wrong and still this Hay being a muchas worthwhile posibilidades use de of que funds. uno So se I think that's what equivoque, you're comparing pero bueno, en against. ese caso And se then in utilizan terms los of the fondos relative de spending, manera right, the diferente. opportunity cost of this initiative versus not Pero siempre hay que having an evaluar ex el ante gasto strategy that y sets el aside costo de funds and that force oportunidad. multiplier of insurance.
that's where the calculus comes in, right? So I'm just putting A it eso se relative to what you refiere want to todo compare esto. when you're putting in place these forecast models. Great, thanks, Jaime. And I think that's Y very para similar eso question implementamos to the one nosotros asked by estos modelos de Asma Jabri, pronóstico. so I'm not going to ask that one twice. But I have another Hay otras question, Jaime. preguntas. I've Tengo got a otra few pregunta, for you, but Jami, this one from para Shelley. ti. Esta es de She Shelley. says, Jaime, Dice the lo Eclipse siguiente. example is really interesting and Jami, el inspiring ejemplo que has dado es innovation, but interesante e also the inspirador recognition that sobre commercial innovación requirements can make y también testing el and learning reconocimiento smaller pilots a challenge. de How do you el navigate valor this que pueden for insurance añadir company estos backers? seguros. Excellent question again, because anytime you innovate and Qué buena especially with pregunta. underwriting Bueno, cada tools, vez que tú innovas, especialmente we're talking en about a el particularly aspecto de conservative los cohort reaseguros, for good reasons, right? nosotros So tenemos que every time you're decir que lo trying to hacemos push por an un buen motivo. innovation, it's a Cada hard vez que nosotros negotiation, I would say. buscamos innovación, Piloting tenemos que helps negociar y es in that bastante the amount complicada of esa exposure, negociación. right, is smaller. So you can start to pilot these innovative concepts Entonces, in a a way veces that perhaps podemos the exposures are not that empezar large, so it a helps hacer estas underwriters feel a little innovaciones bit de more manera comfortable, pequeña right, hasta moving llegar a little bit a algo that más grande. requirement. Y ir con lo And pequeño it's hasta que that nos vamos way that we sintiendo can get cómodos those concepts going. para poder The lograrlo. risk with doing too many pilots, right, and not having El a way riesgo de to hacer scale demasiados is that you pilotos stay there. So that es the que second uno piece se of puede that quedar is ahí. that linking Entonces, it el to segundo a aspecto clear sería pathway to scale realmente and crear as un that can camino become para business, right? So that you're not just for the incrementar, sake of para escalar y experimenting, para salir al experimenting because mercado, if you get it right, there's a potential para poder big expandirlo, commercial porque si opportunity to nosotros do it, and that's why it's worthwhile lo doing it. So hacemos bien y I'd nos say sale that that's bien, how we go tenemos about una it. oportunidad comercial But yeah, muy this is a importante. tough one. I admit. Pero sí, era Great. bastante So we difícil just have responder la 3 more pregunta. minutes, and I think Nos maybe quedan time 3 for just minutos. one more Quizás question. sea And momento para hacer una yeah, pregunta más. there's lots going on in the chat. Hay But muchas preguntas que están haciendo en yeah, el they're not all chat. questions. Okay, so we might have a few that are left No todas unanswered. son But preguntas, let's algunas son go for this simplemente one. So comentarios. Razal Karim has asked, are the livestock Entonces farming veamos como companies not willing to resultados pay a y premium? Karim If ha yes, estado how tratando de much analizar is the las average primas premium rate? y I ver think that is still cuál yet es to be la understood. la But prima maybe promedio, Jaime, el maybe you costo have promedio some que tiene una answers there. prima. Quizás tú Again, puedas another good decirnos question. I think algo. here is where I would say Otra the pregunta muy as buena. I was answering before, the segmentation Yo of estaba the respondiendo families antes. or households that have La been targeted are in segmentación this de low las level, and familias therefore o de los grupos their actual familiares level of que son affordability is objetivo very tiene que low. ver, de hecho, So probably the con pathway towards that la segment is capacidad not necessarily de poder assume there's pagar going to be algo. an exit plan at Es some muy point for baja commercial esta viability. I think that's an asequibilidad unrealistic que ellos assumption tienen. for this cohort and this segment. Entonces, This is nuestras more primas about tienen que finding reflejar the eso. right fiscal budget where this can be Por eso nosotros sustained. tenemos que I know that encontrar may not el be presupuesto appeasing to many on the exacto call, y el but this equilibrio is exacto I donde think esto there se needs to pueda be a sostener en el realistic tiempo. view of Creo how que do tenemos you que actually tener una how do you visión actually manage that. realista de cómo That's nosotros podemos different hacer from esto. another segment in that same country which Es does have diferente quizás the de ability to afford otros insurance, sectores and donde the pathway haya is otro actually through tipo bundles of de commercial, capacidad in this de case, contratar los seguros, micro-institutions capacidad and banks with económica which estoy we're hablando. actually in discussions to make this happen. That's kind of a later Entonces, stage where we're targeting nosotros that segment, tendríamos que just to hablar give you de a sense eso of how we're y ver cómo segmenting lo podemos and having hacer. Pero de vuelta, proportionate nosotros tenemos que strategy or an exit establecer path nuestros to each segmentos cohort. y Great, determinar nuestros fantastic. seguros para So esos I'm going to ask segmentos. one last Fantástico. question to all of you. Una And if you can última just put it pregunta para in one todos. sentence. Por If there's favor, one respondan con thing una you want oración. people to take away from this webinar, Si quisieran que la gente se what is that lleve one message algo de este you would webinario, want ¿qué to sería? ¿Qué think about? mensaje So sería sorry, ese Pedro, put it un on the mensaje spot. que quisieran What is que the one thing recuerden? that you think you ¿Qué want people to take away quisieran from today? que la gente I think it's recuerde de hoy? considering inclusive insurance as the last mile aspect of a Considerar multi-layered approach to al climate resilience. seguro, a los microseguros como Jaime, la what about you? metodología del último For me is kilómetro that en un in order programa to más get inclusive grande de insurance to its resiliencia full extent, climática. that we need to be working Bueno, together, forming these partnerships. trabajar That's a juntos. prerequisite to make it happen. Ese es un And that prerequisito we para have que se dé. to adapt the solution to each segment. That we can't Y just have one adoptar las solution for all. soluciones para cada uno de los Excellent. segmentos And que Lillian, vamos a what about tener. you? Y Yes, Lilian, ¿tú? my takeaway was we don't have one size fits all, so we really No need to tenemos pivot una talla and to única adapt cuando estamos according hablando to de the microseguros. different levels Tenemos of que society. adaptarnos
al affordability, entorno, even at the la product side. capacidad So de yeah, compra basically que at that. tienen And nuestros be flexible when it segmentos, comes to the el solutions. contexto en el que se está Well, dando. thank you so much to Tenemos all que of you. It's been personalizar. a really excellent webinar today. Muy bien, muchas We're at gracias the a end todos. of our Hemos time, tenido un so thank you webinario to everybody fantástico, ya who's nos hemos stayed quedado sin all the way tiempo, through, and we así hope que that tengo you've really que enjoyed dejarlos this. ir. As I Muchas gracias mentioned, a we have todos los all que the se sumaron. recordings in English, French, and Como se lo Spanish on our mencioné website. anteriormente, hay So do grabaciones en please nuestro watch this sitio web again de if you want or todo, share it with others. así que And si quieren enjoy the compartirlo con rest of otros, your afternoon or evening or háganlo. morning, wherever you are. Thank Disfruten you, el resto de everyone, su and día, tarde o goodbye. noche, según de dónde se estén conectando. Thank you. Muchas gracias a Thank you. todos y hasta luego.